calculadora sí o sí, todas las clases vamos a necesitar. A mano, ¿sí? La guía en formato, ya que es la que estoy mostrando que está acá. Y van a tener que ir teniendo siempre un cuaderno, un Word, un algo, donde van a ir resolviendo los ejercicios. Bien. La guía, que la tengo acá, tiene una primera parte y una segunda parte. La primera parte, ¿sí? Son preguntas teóricas, ¿sí? Que no la vamos a resolver hoy ya, esta primera parte de la página 1 a la página 2 creo que es, son todas preguntas de teoría. O sea, mejor, son respuestas que emanan de la teoría. Como yo me imagino que ustedes no leyeron la teoría, entonces, primera tarea, ya se anotan ahí en su carpeta, leer la teoría correspondiente a población, muestra, variable, método de selección de muestreo, que la clase que viene vamos a controlar. Yo voy a llamar y decir, a ver Samuel, ¿qué dice el punto 4A? A ver Brisa, ¿qué dice el 4.B? A ver Guido, ¿qué dice el punto 4C? Y así vamos a ir controlando. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es entrar a la guía en trabajo práctico 1, segunda parte. Porque esta sí es de hacer cálculos. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe, una consulta. Sí. ¿Nos conviene hacer en Excel eh, los prácticos? Estos en tabla. Sí, lo pueden hacer en práctico todo lo que tienen que ver en tabla, pero chicos, yo tengo entendido que la profesora, tengo entendido, no sé qué va a hacer este año o cómo va a ser, si va a cambiar. Cuando ustedes están rindiendo el parcial, tienen que hacer todo en papel, a mano, de puño y letra de ustedes, y tienen que subir la foto de ese trabajo en el parcial. A lo que voy es, si ustedes van a hacerlo en Excel, lo pueden hacer en Excel, pero no le va a servir mandar el archivo Excel, van a tener que copiarlo a papel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, para el parcial no es Para el necesario para parcial. las clases prácticas. Claro, para la clase práctica y bueno, vamos a usar la computadora, no nos queda otra cosa que poner los datos y trabajamos con la computadora. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, dos cuestiones importantes a tener en cuenta, que como es importante que arranquemos, aunque más no sea repasando el tema de variables. Si yo le pregunto a ustedes, voy a escribir un poquito más arriba acá en este mi ejercicio. Ay, odio cuando le toco una tecla que no es la que tenía que ser y desarmo todo lo que tenía. Ahí está. Si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, acá voy a escribir, por ejemplo, el peso. Voy a preguntar cantidad de materias aprobadas. Les voy a preguntar la temperatura que hace hoy. Y les voy a preguntar, por ejemplo, cantidad. ¿Qué respuesta voy a anotar para la pregunta número 1? ¿Cuál es el peso de ustedes? Me escriben acá en el chat si quieren. Y yo voy a copiar la primera que aparezca. ¿Qué peso? ¿Cuál es el peso?
de ustedes en 70 kilos. altura. ¿Cuánto? 70 kilos. Bueno, 70. Voy a poner este que me pusieron 59 con 80, me gusta más, con 80. Pero 70 también es válido. Cantidad de materias aprobadas. Ay, nadie me quiere decir cuántas materias tiene 15 aprobadas. por ahí, profesora, 15. Cantidad de materia aprobada. Bien, 7, Siete. 13, muy bien. Son valores posibles. Perdón. 7, 13. Bien. Voy a poner lo otro que me pusieron acá. También voy a poner 70 kilogramos. Así tenemos la respuesta de varios. Y alguien me había puesto 85 por allá. Bueno, temperatura, ¿cuánto hace hoy? ¿Alguien tiene el celular para chequear cuál es la temperatura de hoy? Hoy está caluroso. 42, 32 grados. Ay, estamos en 42, ya nos estábamos ahogando. 32 grados, bueno, dale. Perfecto, 32 dice sí. ¿Cantidad de hermanos? ¿Cuántos hermanos tienen? 3. 3, 2, 1. Bien. Está, perfecto. Esto le tiene que quedar de teoría para estudiar, pero lo voy a hacer acá porque lo necesito. Todas estas variables son... paro y hago otra pregunta. Defínanme variable. Cualquier Una dato variable. sería, profe. ¿Cómo? Un valor que puede Cualquier tomar dato. Sí. O un dato que puede tomar cualquier valor. Bien, fíjense ustedes. Carrera, ciencia, o sea, carrera ingeniero en la Facultad de Ciencia Exacta y no pueden definir variable. Acá me ponen un, ¿sí? ¿Está bien? Datos que pueden adaptar varios valores. Mejoremos. Definición de variable, porque esto ya les tiene que quedar bien clarito en su cabeza. Ya no pueden tener dudas. Yo le pido, defíname una variable. ¿Qué es una variable? ¿Sí? Puede ser datos que en el transcurso del proceso de investigación van a poder modificarse, cambiar sus magnitudes, alterar sus valores. ¿Sí? Anoten posibles respuestas de variable. ¿Sí? Las variables van a ser un valor que va a poder asumir eso que estoy midiendo, que va a poder cambiar, alterar, modificar su valor en el transcurso del proceso. ¿Sí? Yo puedo medir variables entre distintos individuos, como en el caso, como ustedes me dijeron, 59 kilos, 70 kilos, 7 materias, 13 materias, o yo puedo a una misma situación medir el valor de la variable en el inicio y en el final del proceso. Por ejemplo, yo puedo medir las palpitaciones que tengo antes de salir a correr y después que corro 10 minutos me vuelvo a medir las palpitaciones y ese valor obviamente tiene que cambiar. Se fue modificado, fue alterado. ¿Sí? Bien. Si la variable se expresa en números, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. Si se expresa en términos, en atributos, Cualitativa. Cualitativas. cualitativa. Nosotros nos vamos a concentrar en estos dos tipos de variables que tenemos acá, que son las variables cuantitativas. ¿Y cómo se pueden clasificar las variables cuantitativas?
En continuas y discretas. Bien. Anoto, escuché discreta y continua. ¿Cuál de los ejemplos de arriba es discreta y cuál de los ejemplos de arriba es continua? El peso es continuo, la cantidad de materias aprobadas es discreta, también el número de hermanos y la temperatura es continua. Voy a hacer así para no escribir. Esas serían continuas y estas serían discretas, dice su compañero. No sé quién fue el que habló. ¿Qué dicen ustedes? Está bien. Que tiene razón. Bien, perfecto. Perfecto, ¿sí? Bueno, fíjense que justamente acá yo les marco que una variable va a ser discreta y una variable va a ser continua cuando asuma valores enteros en la primera y cuando asuma valores reales con decimales, ¿sí? La otra. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Cuál es la importancia de esto, chicos? Acá, con esto que les estoy por decir, se juega en el parcial. ¿Cuál es la importancia de esto? De saber cuál es el tipo de variable. ¿Alguien sabe? ¿Para qué me importa saber la variable? Para saber cómo están agrupados y su escala de medición también. Bien. ¿Cuál es el método que le voy a aplicar en estadística descriptiva? Para esta va a ser el método conocido como datos en agrupación simple. Y para este va a ser datos en agrupación de intervalos. ¿Sí? Eso es lo importante. Cuando tienen variables discretas, voy a aplicarlas el método de agrupación simple. Y si tengo continua, dato en agrupación de intervalo. Aunque la continua, tiene unas excepciones. Cuando entremos a continua, voy a explicar cuáles son las excepciones. Por eso le voy a poner un asterisquito por acá para que quede esa excepción. Después cuento la excepción. Anótense en el asterisco, anoten por ahí en un cuadernito, preguntarle a la profe cuál era la excepción. En el momento que llegue, les cuento. Ahora no tiene música. Bueno, entonces acá les dice, miren, le dice, la siguiente tabla muestra el número de materias aprobadas de una muestra de 300 estudiantes de segundo año de la carrera de licenciatura en física de la Facultad de la FACENA en el año 2012. Entonces nos pide que determine la población, la unidad elemental y la escala de medición, que lo voy a dejar para responder la clase que viene cuando terminemos de relacionar lo anterior, porque esto es teoría, no sé cuántos de ustedes alcanzaron a leer la teoría para hoy, pero son conceptos de teoría. Y después le dice que construya una tabla de frecuencias simples acumuladas. ¿Sí? Bien. Vamos al concepto de qué es frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Cantidad de veces que se repite un valor. Bien, la frecuencia es la cantidad de veces, ¿sí?, que se presenta, por ejemplo, un alumno que dice tener 0 materias aprobadas. ¿Cuántos alumnos dijeron tener 0 materias aprobadas? 74. ¿Cuántos alumnos dijeron tener una materia aprobada? 97. Esa es la frecuencia absoluta simple. ¿Sí? Entonces, la frecuencia absoluta simple resulta del conteo o de la observación de cuántas veces se presenta la variable en estudio. ¿Cuál es la variable en estudio? Cantidad de materias aprobadas o materias aprobadas. ¿Sí? ¿Qué es 74? Es la cantidad de alumnos
que manifestaron, ¿sí?, tener esa materia aprobada. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Entonces, la frecuencia simple resulta de la simple observación o del simple conteo de cuántos me contestaron tal cantidad de materias aprobadas. Acá el ejercicio le da como que hay una materia, un número perdido, que es este, número perdido, pero como me dice que le encuesté a 300 alumnos, ¿cómo voy a sacar este número? Sumando todas las frecuencias simples que tenés a la cantidad de alumnos total. Exactamente, muy bien. Sumando todas las frecuencias simples que tengo y le resto a 300 y me va a dar ese número que lo tengo perdido. Profe, se le quedó trabada la presentación, me parece. ¿Cómo? Me parece que se le quedó, ahí se le trabó la presentación. Estaba tildada, parece. Yo le tengo que cerrar nomás. Le puse en grabar para que le grabe la clase para los que quieren. ¿Cuál es la segunda columna? La segunda columna son las frecuencias acumuladas, ¿sí? Las frecuencias acumuladas, ¿tienen la definición por ahí? Es la suma parcial de la frecuencia simple. Entonces yo digo, hasta 0 materias aprobadas. ¿Cuántas tengo? 74. 74. 74, ¿bien? Entonces el valor es... Ay, no me sale. Bien, 74 más hasta una materia. Sería 74 171. más. 97, 171. Bien. Hasta dos materias, es decir, lo que tienen 0 más 1 más 2, hasta dos materias, ¿cuánto es? 235. 35. Bien. 235 más 25, ¿cuánto me da? 260. 260. 260 más 26 me da 286. 286 más 14. 300. Bien. Entonces, la columna de las frecuencias acumuladas resulta de ir haciendo sumas parciales o sumas acumulativas de las frecuencias simples. El valor de la última celda debe coincidir con el tamaño de la muestra o de la población. ¿Se ¿De la entiende? población sería, profe? De la muestra o la población, porque en realidad, en este caso, la población son los 300 alumnos de la carrera de licenciatura en física. Pero si la carrera de licenciatura en física tiene 300 alumnos, es su población. ¿Cómo calculan la frecuencia relativa simple? ¿Tienen la fórmula a mano? Profe, en la fila 1, en la columna anterior, le dejó un 4 nomás en el primer renglón. Ay, esperen que se me... Quiero mover las cosas y se me destraba todo.
Porque a mí me salen muchas cosas al mismo tiempo en la pantalla y a otras se me pierden y cuando las voy a buscar se me cliquean otros botones. Bueno, Hola, buenas tardes, Raquel. hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Disculpa que te interrumpa. Era para saludar. ¿Qué Sí, tal, la chicos? Buenas profesora Ana tardes. Luján Buenas tardes, profe. es la otra profesora que nos acompaña. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Disculpen que me esté uniendo hasta ahora. Lo que pasa es que yo termino de trabajar en otro lugar a las 5 y de ahí salgo y vengo para acá. Por eso, generalmente me voy a estar uniendo un poquito más tarde. Eso nada más. Después le decimos, Bueno, Raquel, lo de en la próxima clase vamos a hacer 5:15. sí, ya les dije, ya les Ah, comenté bueno. a los alumnos. Bueno, gracias. De nada. Bueno, chicos, fórmula de frecuencia relativa simple. La frecuencia simple sobre la cantidad total de alumnos. Bien, entonces la frecuencia absoluta simple sobre n, que para nuestro n es 300. Van haciendo y me escriben acá en el chat el resultado. Vamos, con 3 decimales vamos a trabajar. Copio lo del El chat. primero es Me ponen en el chat y copio. 0,246. Escríbanme en el chat, mejor. Si pueden. Raquel, vos solamente podés ver el chat. Te pregunto porque si no yo miro y de última te digo si los chicos contestan. El chat lo tengo yo acá flotando. No sé si Ay, todos pueden ver el chat. a mí no me aparece, che. O no sé si yo no estoy viendo. ¿Dónde? A ver. No, no está la opción para que veamos todos lo que Ya escribimos les todos. entro a cambiar. Esperen un cacho que eso es donde tengo que entrar. Dejo de compartir para que me aparezca la pantalla de... Y tengo que ir a participantes, privilegios, todos, aplicar y aceptar. Ahí, Eh, Sí, ahora sí. sí, ahí se ve. bueno, para dos, 0,213. bien, 0,083 para el próximo, profe. bueno, 0,086. Para el quinto, 0,046 periódico. 0,04, 6 periódicos. entonces lo redondeamos en 7. Pero para el quinto decía eso. No, no, ese es el valor quinto. Ah, Para el perdón, último valor. Sí, sí. ¿y para el otro? ¿Para el cuarto? El anteúltimo es 0,086. 086 periódico. 6, Sí, o 7. 6 periódico, ¿no? Sí, 0,0087 periódicos. diría. Bueno, perfecto. ¿Cómo sería la fórmula para las frecuencias relativas acumuladas? Las que identificamos con la letra R mayúscula sub I. Multiplica por 100. ¿No? Las R, mira. Sería la suma de la... Puede ser una alternativa o la frecuencia acumulada absoluta Sobre el total. dividido 300. No sé por qué puse acá es N, no 3. Entonces, va a ser, en el primer caso va a coincidir, va a ser el mismo valor.
En el segundo caso va a ser 0,247 más 0,323, me va a dar. Y escucho los demás. 0,563. Ah, ¿tiene distinto? 0,57 me da a mí. La segunda. Sí, ahí les puse. 0,7833 da la tercera. $0,866 la cuarta. La tercera, perdón. $0,953. ¿Cuánto va a dar la última? 1. Entonces, esa me tiene que dar 1, perfectamente 1. ¿Cómo va a ser la porcentual simple? La frecuencia porcentual simple. Va a ser la relativa simple por 100. Entonces va a ser 0,2447 por 100 me va a dar. Ahí, a ver. Este está hecho en Excel, entonces por eso me dan los valores así. $32.3 sería la que le sigue. Profe, ¿puede repetir que era R mayúscula I? Cuarto valor 8,3 periódico. R mayúscula sub I es frecuencia relativa acumulada. Gracias. $8,6 periódico. $4,6. Bien. Vamos a la última columna que la identificamos con la letra P mayúscula sub I y son las frecuencias porcentuales acumuladas. Y resulta de multiplicar a la frecuencia simple, absoluta simple, por 100. Entonces va a ser 0,247 por 100. Bueno, con los números sin redondear, digamos. Después va a ser 0,570 por 100. 57. Sí. 78,3.
Esto que me están escribiendo, el tercer valor de la frecuencia relativa acumulada, el tercer valor, ¿este? No, profe, el tercero, el que empieza de 0, 1, 2, 3, de las materias aprobadas. El 3, este 8, 6, y bueno, sí, redondeado es 8, 6, 6, 7, 6 periódico, ¿no es esa? Ah, no, porque a mí no me dio periódico. Bueno, pero de igual manera, fíjate que la suma te tiene que terminar dando 1. Si yo ahí cambio el valor, no me va a dar 1 abajo. Para el 4, Profe. ¿cuánto le da? La 25,30 me da a mí acá en lo que estoy haciendo. Sí, está bien. Sí, profe. El último a 100. Profe, ahí abajo puso que la frecuencia acumulada porcentual es igual a la frecuencia acumulada absoluta por 100. ¿Sí, sí? ¿No sería la relativa Ah, la relativa. absoluta? Sí, la relativa por 100. Sí. Ahí, esa. Sí, eso nomás le quería. Bueno, este era el punto B. Él se dice construye el gráfico de bastones. Tal como lo hizo su compañero. ¿Sí? Tiene que construir. El gráfico de bastones es, explico, en el eje de las X va la variable, lo que va en la columna, de las X sub Y, porque esto también se identifica como X sub Y. Y en la columna de las Y van las frecuencias absolutas simples. Entonces, para 0 en X le correspondía 70 y no sé, 74. Para Y 1, para X 1 le corresponde Profe, 100. se está cortando todo, no sé. Para Profe, no se le ve ni se le escucha, o sea, se traba todo. Raquel, sí se está escuchando muy Está cortado. hablando así, profe. con el bastón. 3, 24, 25. Raquel, no se escucha. Hola, ¿me Raquel, se te escucha escucha? todo cortado. Se escucha muy cortado. Yo también lo escucho a usted cortado. ¿A esta hora o qué? Sí, debe ser el internet por la hora, debe ser. Y sí. Ahí se Ahora te parece escucha que se la mejor. escucha mejor. Y yo Se te también escucha yo mejor también lo ahora, escucho. Raquel. Ahí se le escucha Ahora sí te fluido, escucha profe. mejor, Entonces Raquel. se ve que fue un Sí, lapsus.
Bueno, claro, perfecto. fue un tiempito. Bueno, bien. Construye el gráfico de bastones, entonces esa es la técnica para construir el gráfico de bastones. No Ahí la está el vimos, profe. grafiquito. Profe, no se vio nada Disculpa, porque se Raquel. trabó. Ahí está, ¿ven? No, está en la No. parte, a ver, todavía no, está en la tabla de la frecuencia. Ahora sí, sí, ahí está. Sí, ahora está en el... Ahí les dejo el gráfico para que vean y hagan. Mientras tanto, un ratito. ¿Está bien? Para que hagan ustedes. Mientras tanto, ¿No se te escuchó bien, Raquel, lo último que dijiste? les digo que hagan el gráfico, chicos. Les doy 2 minutitos para que hagan el gráfico. No voy a hablar más. Sí, A ver profe. si se recompone esto. ¿Cómo van? Ya está, profe. Va, por lo menos yo. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos al punto C. ¿Qué pide el punto C? La diferencia central, el promedio. Y el modo. Para las medidas de tendencia central, el promedio, la calculadora puede aplicar para datos en agrupación simple. ¿Saben usar la calculadora? Es muy importante aprender a usar la calculadora porque se necesita de ahora en más bastante. El único problema que estoy teniendo yo en este momento es que solamente en mi casa tengo la calculadora de la Casio tipo 120 y solo puedo informar o contar sobre esa. No tengo otra calculadora. Pero les sugiero que entren a Google, pongan manual en español de la calculadora y le ponen los datos de su calculadora. Les va a abrir el manual y busquen estadísticas
y todas estas medidas de desvío estándar, promedio, mediana y demás cuestiones. ¿Sí? Si no, hay que hacer el cálculo manual, como dice acá, multiplicar el valor absoluto, perdón, el valor observado por la frecuencia en sus valores absolutos, hacer una suma de todas ellas y dividirlo por n, ¿sí? Es decir, que si ustedes quieren, lo que yo puedo ayudarlos a hacer es, y lo hacemos todos juntos, me copio este pedacito que está acá, voy a llevarlo abajo, ¿sí? Lo voy a copiar acá, y acá lo que van a hacer es x sub i por f sub i. Entonces acá va a ser 0 por 74, esto voy a borrar porque no corresponde. 0 por 74, 0. 1 por 97, 97. y ahí me van tirando los valores y yo los copio. 128 para la fila 3. 75. 75. Bien. 96. Y 70. Después. Bien. Sumo todo eso y me da Profe, 26 por 4 no es 96. 104, profe. ¿Cuánto les dio? 474. Bien. Dividido, ¿cuánto va a tener que ser? 500. Entonces, Profe, perdón, no es 96, es 104. No escucho. Por eso les pido que me escriban, chicos, en el chat, porque o dicen mal o escucho mal, y con el En chat, la ¿qué fila, es del 100? lo que dicen los chicos es que en la fila donde está la variable, el valor de la variable 4, hay que cambiar porque 4 por 26 es 104, no 96. ¿Y da 4? ¿Y cuánto da el total? 474. Bien. Correcto, entonces. ¿Cuánto da? 474 dividido 300. 1,58. 1,50. ¿Qué significa 1,58? ¿Cuál es la interpretación de eso? Que en segundo año hay algunos promedio es una materia aprobada. Bien, que hay 1,58 es el promedio de materias aprobadas en los alumnos de segundo año de la carrera de física de la facultad de... ¿Sí? O sea, casi 2 materias, ni ahí.
En segundo año los alumnos dicen que no tienen ni 2 materias aprobadas todavía. ¿Están tomando nota? Vamos a la otra unidad de medida, que la otra unidad de medida es el... ¿Cuál es la otra unidad de medida? Dentro de las medidas de tendencia central. La moda y la mediana. Bien. Vamos a la mediana entonces. O a la moda, no sé qué viene, pero a la mediana me parece que viene a continuación. La mediana particularmente, ¿sí? Tiene 2 fórmulas. Le habrá dicho la profesora, ¿tienen la teoría ahí a mano? Sí, profe. Bien, 18 la horas. fórmula tiene una fórmula por si el tamaño de la muestra de la población es par y otra fórmula por si el tamaño de la muestra o de la población es impar. Acá, n, ¿cuánto es? Es 300 par. 300. 300. Par. Entonces, ¿par o impar? Par. Par. Par, es par. Por lo tanto, la fórmula que voy a aplicar es la fórmula par. Y es x n sobre 2 más el x n sobre 2 más 1. Y cuando yo digo x n sobre 2, me estoy refiriendo a n sobre 2 es calcular n sobre 2 es calcular el subíndice. N sobre 2 es el valor que va a tomar el subíndice. Anoten eso. Cuando yo digo x sub n sobre 2, cuando yo digo sub n sobre 2, estoy por calcular el subíndice para buscar la variable en esa posición. ¿Sí? Y cuando digo n sobre 2 más 1, también me estoy refiriendo al sub-i siguiente al que calculé anteriormente. Anoten. Bien. Entonces, si mi n es 300, n sobre 2, ¿cuánto es? 150. 150. 150. Y el siguiente a 150 es el 151. 151. Bien. Yo tengo que ir a buscar el valor de x que está ubicado en la posición 150 y 151. ¿Y cómo sé cuáles son? Mirando la tabla de frecuencias, el valor de las tablas de frecuencias acumuladas. ¿Sí? Porque como les dije recién, si yo tuviese que armar esta tabla, yo tendría que tener, fíjense, el valor 000, ¿cuántas veces? 74 veces. Y el valor, voy a tener 00074 veces. ¿Por qué voy a tener 074 veces? Porque 74 alumnos aprobaron 0 materias. Tienen 0 materia. En la posición 75, ¿a quién voy a encontrar? A los alumnos que aprobaron una materia. Una, al primero. ¿Cuántas veces voy a tener uno? 97 veces. 97 veces. 97 veces. 97. El último uno que yo anote va a ser el 171, ¿ven? Porque 97 veces. 71 veces. En ese 171, por aquí al medio, voy a tener el 150 y el 151. ¿Qué valor va a asumir? 1. ¿Se entiende lo que dije? Entonces voy y busco Sí, profe. la posición de la variable 100, más abajo es 150 y 151, de acuerdo a la tabla de las frecuencias acumuladas.
¿Cuánto vale el X150? 1. El X en la posición 151 también va a tomar el valor 1. Por lo tanto, hago la suma de 1 más 1, 2, dividido 2, me da 1. Entonces, la mediana, por concepto teórico, divide la población en dos partes iguales. Y esto quiere decir que el 50% de los alumnos tienen al menos una materia aprobada, 0 o 1. Y el otro 50% de los alumnos tienen una o más materias aprobadas. ¿Sí? Si hubiese sido impar, profe. tengo que aplicar la fórmula impar. No sé cuál es la fórmula impar que tienen ustedes, pero hay una fórmula para el caso impar, que es X sub xn n más 1 más dividido 1 2. sobre 2. ¿Sí? ¿Se entendió? La moda para este método, ¿cómo era que les dije que llamaba este método? Lo dije allá arriba cuando pinté en Datos en azul y rojo. agrupación simple. Datos en agrupación simple, perfecto. Entonces, la moda en datos de agrupación simple no tiene fórmula, la tiene en el otro método. Simplemente resulta de observar en la columna de las frecuencias absolutas simple el valor que se presenta mayor número de veces. O sea, tengo que entrar, mirar en la columna de frecuencias acumuladas simple cuál es el valor que se repite mayor cantidad de veces o el mayor valor. En este caso, ¿cuánto es? 97. 97. El valor. Sí. 97 el modal. En realidad el modal es 1, porque es el que veces. Entonces, la cantidad de materia que se presenta con mayor segundo año de la licenciatura en física. Profe, se empezó a cortar. ¿Sí? Bueno, chicos, yo no sé qué hacer. ¿Escucha bien ahora, De todos modos, Raquel? tranquilo. ¿Saben? Corriendo se va cortando. Bien, vamos a la medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central son varias. Están los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles representan o dividen a la población en 4 partes iguales. El primer cuartil representa el primer 25%. El segundo cuartil representa el 50% y coincide con la mediana, por eso no se calcula. El cuartil 3 es el 75% de la población y el cuartil 4 coincide con el 100% de la población, o sea que es igual al último valor de la tabla, que nuestro valor de la tabla es 5, creo, el último valor. Sí, es 5. Es 5, ¿sí? Entonces, como el cuartil 1, les quiero contar que estos tienen unas fórmulas también para calcular que son bastante complicadas, pero todas terminan cayendo en el 25%. Si yo tengo la columna de las frecuencias acumuladas porcentuales calculadas, es decir, las P grandes,
entro, voy, miro dónde se encuentra el 25% de la población, que en este caso no está. Pues voy, busco y no es en este, perdón, me voy más arriba. En este. ¿Dónde tengo el 25% de la población? En realidad no está el 25%, por lo tanto voy al inmediato superior. El inmediato superior es este. Por lo tanto, el 25% coincide con 1, una materia aprobada. Y esa sería la respuesta. La interpretación sería el 25% fiestan de menos una materia. Raquel, disculpa, Para observar, ¿sí? ahí irían medidas de posición, viste que dice medidas de tendencia central, irían Perdón. medidas. Sí, Eso nada tienes más. razón. Estas son medidas de posición. Tiene razón la profesora. Había un error ahí de, no sé cómo me quedó eso. Vamos a cuartil 3. El cuartil 3 es el 75%, entonces me voy a mi tabla, busco cuál es el 75% y veo que el 75% no está, entonces miro el inmediato superior siguiente. ¿Cuánto es? Yo le doy tiempo para que Dos. escriban, chicos. 2. No sé si les parece que voy muy lento y aburrido, pero le doy tiempo para que escriban lo que digo, ¿eh? No sé. ¿Qué les No, está bien, parece? profe. A escribir. Es 2. O menos, era al menos 2 materias que nos. Y el 25% restante han aprobado 2 materias. O ¿seguimos? Sí. Sí, profe. Bien. Están las medidas de los deciles y de los percentiles. Pero en este ejercicio que tiene tan poquitas clases, los deciles, voy a escribir acá abajo, los deciles dividen a la población en 10 partes iguales. Entonces yo voy a tener el decil sub 1, que va a ser igual al 10% de la población. Entonces, si yo busco el decil 1, ¿dónde voy a ir a buscar según lo que yo dije recién? Vayan a la tabla y miren A los ustedes. alumnos que tienen 0 materias aprobadas, Bien, son lo mismo 0. que el 20%. También me da el 20%, está ahí. Por eso los deciles no se calculan todo. Porque el decil 2, que es igual al 20%, si me voy a la tabla y miro, ¿cuánto me da? También es el 0%. ¿Cero materia? No estoy viendo la tabla, pero me voy a buscar la tabla. Sí, profe, 0 materias, porque hasta el 25 Claro. Recién a partir del 30% está en la siguiente. Y así voy a buscar. Lo mismo me va a pasar con los percentiles. Percentil. No es que tengo que calcular todo. Pide calcular el percentil tanto, entonces calculo.
Lo mismo, estos son los deciles. O sea, que acá ustedes van a ir buscando los que les pida. Y los percentiles también. Por ejemplo, percentil 86. Entonces, el percentil 86 es el 86% de la población. ¿Y cuánto es eso? Entren, miren en la tabla dónde está el 86%. Es ¿Para el qué 3. valores? 3 materias. 3 materias, sí. Tres materias. Perfecto. Vamos a las medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad son varias. Las más usadas para nosotros son el rango, el desvío intercuartil, el desvío estándar, el coeficiente de variación, puede ser el desvío medio también. No sé, ¿le alcanzó a dar la profesora el desvío medio? Profe, pero el ¿De ejercicio acuerdo 1 o no no? era hasta la E, que interprete las medidas calculadas y el punto que hizo. No entiendo lo que me está diciendo. Y que no era hasta el punto E nomás, que le interprete las medidas calculadas. Usted Y puso ahora el vamos punto al F. F, medida de Le hicimos el E. Vamos al F ahora. Por eso dice F ya mi ejercicio. Ahí está que esto se pone D, E. Ah, no, el D dice calcule la medida de tendencia central, la medida de... Todo te pide ahí. Posición y dispersión. Medida central, medida de posición y medida de dispersión. Son 3 grupos de medida. Si quieren ustedes en el enunciado cambien D, E, o si quieren yo les saco el E. Les queda así. Y le saco F. Se llama medida de dispersión. Bueno, si tienen ahí a mano rango, el máximo valor observado y el mínimo valor observado, X que ocupa la última posición, X sub n, y el X que ocupa la primera posición, X sub y. Por lo tanto, hacemos la diferencia entre 5 materias aprobadas menos 0 materia aprobada. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el rango de variabilidad, el rango que tiene mi muestra o mi población es de 5 materias. Es el rango de variabilidad, es decir, no puede haber ningún alumno que me diga que tiene 18 materias aprobadas. Porque el rango de variabilidad es de 5. ¿Qué es el desvío intercuartil? El desvío intercuartil también es una resta, es la diferencia entre 3 menos el cuartil 1, es decir, el 50% central de la diferencia. El cuartil 3 les había dado 2, ¿se acuerdan? Que calculamos recién hace un ratito. Menos el cuartil 1 que les dio 1. La diferencia de materia 50% central de las distribuciones es de una materia aprobada.
El desvío estándar tiene esta fórmula. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula esto? La calculadora lo calcula también. Por eso le dije, si quieren, si no, lo vamos a hacer con la tablita. Voy a buscar mi tabla por acá. Me voy a poner, entonces ya me va copiando esto. Y vamos a hacer paso por paso, para que cuando ustedes lo tengan que hacer en el cuaderno, lo puedan hacer paso por paso. Bien. Esto es menos el X promedio. Este simbolito no se puede hacer con la computadora, hay que hacer con un dibujito e incrustarlo como una imagen. No está. Bueno, ¿están haciendo la tablita? ¿Los espero o podemos seguir? Chicos, ¿están escuchando? Por mí puede seguir. Sí, sí, sí. Se escucha. Bueno. Entonces, esta fórmula dice que lo primero que hay que hacer es la diferencia sub i menos x promedio. X sub i, 1,58. 58. ¿no? Cincuenta y ocho. Sí. Eso es esto. Me escriben en Menos 2,496. Perdón, menos no, Fue negativo. 2,49. Sí, 2,49. 2. Esto lo es. No voy a escribir los otros, me dicen, ahora va a ser 1 menos 1,58 elevado al cuadrado, ¿me da? Cero coma 336. Seis. 0,176. Dos coma seis. 2,016. 0, No, no, 2. No se te escucha, ¿qué? Raquel. Ellos están El haciendo el cálculo, 11,696. pero ¿qué es lo que hicimos ahí?
la parte de adentro del paréntesis. Hicimos la resta y elevamos el cuadrado. ¿Qué nos faltaría hacer ahora? Multiplicar por la frecuencia y sumatoria. Sí, muy bien. Multiplicamos por la frecuencia, correcto. Entonces yo acá voy a poner, para no escribir todo, por F sub I. Entonces, ¿qué tienen que hacer? 2 49 por 74. ¿Cuánto es? Pueden hacer los cálculos tranquilos y después cuando terminan me pasan. 184,26. Profesora, ahí nos faltaría una sumatoria en el numerador. Sí, falta la sumatoria. Tenés razón. Acá. No sé si me va a dejar con todo grabando y todo eso. Ahí le voy a dejar, porque adentro de este dibujito va todo esto que está acá. En la siguiente fila es 32,592. No te escuché, 532, coma, 22 parece que dijo. 32,592. O 59 nomás. Solo 32,59. Exacto. Por eso a veces quiero que me escriban en el chat. Vamos más rápido. ¿Me dicen, me escriben en el chat, chicos? Yo le estoy Y escribiendo. ahí escribieron unos valores para la fila 3 y para la fila 4. A ver, a ver. Ah, ahí está, ahí le di refrescar. Perdón, para la fila 4. Bien. 11,264. 50,4. 11,26 le vamos a poner. Vamos a trabajar, coma 40. Vamos a trabajar con 2 decimales. En todos los casos no nos conviene hacer 2 y 3, 3 y 2. Ya escribimos los dos primero con 2 decimales, ya vamos a dejar 2 decimales. 50 y ahora viene 11,24. Y después
No, en la fila 5, o sea, en materias aprobadas 4, va a 152,26. 152,26, acá. ¿Sí? Sí, coma 25. En el otro 50. Ah, es que tengo mal acá. Estoy mirando mal el chat. 163. Bien. Bueno, suman todo eso y voy a poner como numerador la suma total, 594,5. 5. Y abajo, el denominador, 300. Sacan la raíz cuadrada de ese cociente y me da 1,40, 1,0, no, 40, 40. 77. 77 o 48. 77. Está bien. Bien, entonces el desvío estándar lo que hace es calcular, escuchen bien esto, ¿eh? El desvío estándar lo que hace es calcular el promedio de las diferencias de cada uno de los valores observados con respecto a su promedio. Repito de nuevo, el desvío estándar lo que hace es calcular en promedio cuál es la diferencia de cada valor observado con respecto a su promedio. Obviamente que tiene estos artificios matemáticos. El artificio matemático de elevar al cuadrado, ¿por qué es? Para anular el signo negativo que les da en la resta. Entonces se eleva al cuadrado para anular el signo negativo. ¿Y después qué se le hace? Se le aplica la raíz cuadrada para anular eso que habíamos hecho de elevarlo al cuadrado. O sea que nos quedaría lo que está acá adentro, que es el promedio de las diferencias de cada uno de los valores observados por, es el promedio de la diferencia de cada uno de los valores observados con respecto al promedio. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Se divide con n o con n-1? Bueno, esa es otra cuestión. Que no sé si la profesora lo explicó. Si vos estás trabajando con el parámetro poblacional, es con n. Si estás trabajando con el estadístico, y te está pidiendo que calcule con el estadístico, es n-1. O sea, acá es así. Porque es el n-1 es un corrector de un error que se arrastra del estadístico con respecto al parámetro. N más 1 no. ¿Por qué N más 1, Chamorro? ¿Qué quiso poner? La calculadora tiene
La calculadora tiene el con n y con n-1. Sí, y lo que tienen que saber ustedes es que el parámetro es con n y el estadístico es con n-1. Cuando sabemos cuando estamos trabajando ¿Quieren con hacerlo? Lo podemos datos hacer con poblacionales. Sí, eso, 299 profe. acá. Y el valor que le da es muy parecido. A ver, hagan esa diferencia y van a ver que le da igual prácticamente. 1,41. ¿Cuánto? 1,41, que es la cantidad 1,41. de redondeo, te quedaría prácticamente igual. ¿Sí? Y le pone así. Bueno, la otra medida es el coeficiente de variación. No sé si lo tienen, es el desvío estándar dividido el promedio, que lo tengo que copiar del simbolito ese, por 100. El desvío estándar recién lo calculamos como 1,410 dividido el promedio, que es 1,58 por 100. Perdón, por 100. Hacen el cálculo. 89,24%. 89,24%. Entonces, este valor nos 89, profe. marca, perdón, ¿Qué era CB, profe? No escuché bien. coeficiente de variación. ¿Cuál es la interpretación de eso? Busquen la teoría, a ver. Esto mide en porcentaje la variabilidad de la dispersión de los datos dentro de la distribución. Hay una dispersión de un 89,24% de los datos con respecto. Cuanto más grande es este, cuanto más grande sea este número, dispersa la población, quiere decir que la población es más heterogénea, distinta. La estadística busca que los valores son más bien homogéneos. La dispersión se toma promedio. Bien. ¿Seguimos? Profesora, Pregunta. Acá. Y voy a explicar, poder avanzar un poquito más. Dicen, no te escucho. usted dijo que el coeficiente de Si está variación hablando, no lo se escucho. toma ¿Podés respecto a escribir qué? si querés? ¿Qué cosa? Distribución de mi dato. Esta es una distribución de datos, mira. Esto es la distribución de mis datos.
En nuestro ejemplo, son estos. Estos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Entonces, lo que me mide el coeficiente de variación es en porcentaje. Hay una variabilidad de un 90, o sea, varían no sé cuánto por ciento, marcando que la distribución es muy heterogénea, es muy dispersa. Profe, si, por ejemplo, a ver si lo entendí bien, si la cantidad de materias fueran todas iguales por alumno, o sea, 50 aprobaron 0, 50 aprobaron 2, ahí tendería a 0%, ¿no? No te escuché nada. Ahí se me escucha bien. Te corta, no te escucho. Ay, mira, encima acá me aparece todo ACB, Lisa, a ver. No sé qué escribiste, no te alcanzo a ver. Ay, Dios mío, qué desastre. Te escucho bien, Bruno. En el chat, Igual yo. si te está detectando muchos reclamos en una planta. Entre la planta decidió seleccionar distintos al control de calidad. Cada artículo fue seleccionado, se lo puso midió distintos errores. Entonces tienen estos errores que están acá. Para ir a hacer es, ustedes, no lo vamos a hacer ahora, van a hacer y van a tener que el menor valor observado acá pareciera ser 8. Después 10. 9, 10. Después 11. Después 12. 13. Mm. 16 también, profe. ¿Sí? Contamos los 8. ¿En cuántos 8 hay? ¿Dónde está el número 16? El anteúltimo Bien a la abajo. derecha. Amigo, no veo el 16. A la derecha en la... Perfecto. Y ahí está, 16. Perfecto. Nos cuentan la cantidad de 8. Si están acá en Word, saben que yo tengo que desactivar todas mis pantallas. Yo vengo a buscar. Y si yo pongo 8, me pinta cuántos 8 hay. ¿Cuántos 8 hay? 4. 4. Después 5. le 5 puse. ahí. Ay, Dios. Voy a ver. 8. Fue para el final. Acá, en este. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el quinto? 8. Hay Quinto el 4 8 me nomás. da 4, 8, chicos. Hay 4 nomás, Y profe. sí. 9. Pero me tengo que acordar que Hay hacerle clic solamente en el que quiero. 5 9 había.
Bueno, 5, 9. Bueno, esa tarea le... ¿Sí? Quedan 5, 9. Me tengo que posicionar acá de vuelta y le voy a poner 10. Y él le va pintando. Bueno. 2, van a calcular e interpretar la medida, van a calcular y van a calcular e interpretar la medida de variabilidad. En realidad te pide que haga lo mismo con el otro, tienen que responder preguntas. Mira, y yo quería empezar acá con esto. Estamos ya terminando la hora. Me parece que vamos a poder hacer. Disculpa, Raquel, solo para aclarar, chicos, que sí en el PDF del práctico, cierto que aparece distinto la primera fila, los primeros números. Concepto de teoría. Son 5 la cantidad para que les quede a todos el mismo, ¿saben? En el PDF del práctico sí se ve que es distinto ¿Está distinto? En el PDF, sí, en la guía que está en PDF, no son los mismos los números, porque es 10, 8, que aparece bueno, además, por eso hay, no sé entonces. para aclararle nomás de que son 5 los 8, Bueno, en entonces, realidad. con el ejercicio que tienen ustedes en la guía subido. Leer, teoría, resolver, respuestas. Acá este ejercicio, la segunda parte, ¿sí? Tratar de resolver estos dos ejercicios de la misma manera y responder las preguntas que tienen al final, que son estas las preguntas. ¿Sí? Bien. Y yo debería estar empezando acá esta parte. ¿Sí? Pero ya si arranco, ya estamos tarde. Igual de todo modo voy a empezar un cachito para contar. Acá empezamos el método DAS, perdón, datos en agrupación. Profe, se está volviendo a cortar demasiado. Ahora, chicos, si no se escucha mucho. ¿Eh? Que se está cortando. ¿Sí? ¿Se escucha feo? ¿Se escucha? Bueno, sí. Para mí es la hora, chicos. Ahora se escucha mejor. Profesora, disculpe, ¿prueba cancelando la grabación? Es que la grabación lo que quiero subir es para que le quede a ustedes. El chiste de grabar es que se la voy a subir al aula virtual. ¿No quieren? Mejor para mí si no quieren. Si quiere, yo la grabo y le paso la grabación y la sube. Yo para que no le exija tanto a su computadora. El tema, lo que pasa es que la grabación... Porque puede ser que también la PC Sí. le está exigiendo bastante. No, y además están todos conectados. Ustedes son como 80 que están conectados. Según un participante que tengo acá. Bueno, ¿dejo de grabar entonces? ¿Puede hacer eso lo Sí, que profe. dijo el alumno, profe? No, peor, chicos. Es la hora. Es la hora. Meet es peor todavía. Bueno. Disculpa, Raquel, ¿cómo hacemos con la asistencia?
Ya está marcada la asistencia, los chicos ya marcaron. Ah, bien, bien, eso nomás quería Tienen el saber. enlace para marcar la asistencia. Bien, gracias. Eso. Bueno, a ver. Intervalos. Un intervalo que va a marcar un límite inferior y un límite superior. Que generalmente lo que nosotros hacemos, yo quiero contarle esto para que ustedes lo tengan en cuenta, generalmente lo que hacemos es, nosotros establecemos acá un límite inferior que va a contener a la variable x sub i y un límite superior. El paréntesis abierto o cerrado indica cuál va a ser el límite en el que no va a incluir el valor 100, el valor 200. Y el corchete cerrado es el que va a indicar que lo va a incluir, o sea que va a ser menor o igual a ese valor. Estas son formas de escribir. Entonces, en el intervalo 100-200 van a entrar todos aquellos valores que asuman el valor 100, pero que lleguen hasta 200. 200 inclusive. En el intervalo de abajo no entra 200, pero va hasta 300 inclusive. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la nomenclatura? Le estoy explicando. Acá entonces, la tabla de frecuencia es la misma. ¿Sí? La tabla de frecuencia es la misma. El gráfico de ojiva y polígono de frecuencia, si tenemos graficador lo vamos a usar, si no, no, porque Excel no los hace y no los hace bien tampoco. Les estoy pidiendo que revean las fórmulas que son distintas para tener en cuenta para todos estos cálculos que están acá. ¿Sí? Y estamos cerrando la hora, ya estoy en los últimos minutos. ¿Qué? Cuando dice que escriba que arme la tabla de frecuencia, ¿se refiere a toda la frecuencia, así como se maneja el 1, o solamente la primera frecuencia? La frecuencia. Habla claro y fuerte, por favor. Cuando usted pide la tabla de frecuencia, Yo profe, escribí. cuando usted pide la tabla de frecuencia, ¿se refiere a la tabla con toda la frecuencia como hicimos en el primero, o solamente la que está mostrando, dando Claro. ejemplo en el 1? No, chicos, tabla de frecuencia son... Las frecuencias son absolutas, son 3, la frecuencia es todo completo. Tablas de Muy bien, profe, frecuencias gracias, esa era mi duda simples y nomás. acumuladas. Todas, todas, todas. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Cerramos? ¿Finaliza? Profe, para asegurar, lo que tenemos que hacer antes de la clase del viernes que viene es todo lo anterior a este punto que estamos viendo acá. Toda la serie hasta el Claro, punto toda la este. primera parte. Toda la primera parte de la guía son conceptos de teoría. No le tengo que enseñar nada, tenés que ir a la teoría, leer y responder. ¿Sí? Concepto teórico muy importante que la profesora pregunta mucho en el examen final. ¿Sí? Entonces, lean, completen. Cuando volvemos a clase, lo que vamos a decir es compartir la respuesta de ustedes y justificar por qué es lo que pusieron. ¿Es una cosa o es la otra? ¿Se entiende? Está, listo, gracias. Después tienen que hacer los 2 puntos que les quedó del A y B para comparar. Arranquen con esto, entonces vamos a ir más rápido y explico lo más importante
de esta guía en la clase siguiente. Hasta nos vemos, con nosotros nos ven el viernes. Saludos, profe, buen fin de. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que tengamos Fin de-